Hasta ahora, en esta sección, discutimos técnicas de imputación que son útiles para variables numéricas. En este y en el siguiente video vamos a discutir técnicas que se utilizan en variables categóricas. En este video en particular vamos a discutir sustitución de valores faltantes por la categoría más frecuente o, de otra forma, por la moda de la variable. Como el nombre lo indica, esta técnica consiste en reemplazar todas las ocurrencias de valores faltantes o nulos en una variable por la moda que en variables categóricas coincide con la categoría más frecuente, es decir, la categoría que presentan la mayor cantidad de las observaciones. Imputación por la moda, por definición, puede utilizarse en variables categóricas o numéricas, pero en la práctica se utiliza más que nada con variables categóricas. Para ilustrar esto con un ejemplo, tenemos por ejemplo la variable marca de auto, que toma diferentes valores como Ford, Fiat, BMW, etc. Y algunas observaciones tienen datos faltantes. Entonces la moda, es decir, la categoría más frecuente para esta variable es Ford, como ves es la que aparece en la mayor cantidad de las observaciones. Entonces vamos a utilizar Ford para reemplazar los valores faltantes en el resto de las observaciones de esta variable. ¿Cuándo utilizamos normalmente sustitución por la moda o por la categoría más frecuente? Bueno, en realidad asumimos que los datos están faltando de manera aleatoria, porque si esto es el caso, el dato faltante probablemente se parezca al valor que presentan la mayoría de las observaciones, es decir, a la moda. Las ventajas son, como siempre, que es fácil de implementar y que es una forma rápida de obtener set de datos completos. Y esta técnica también puede ser integrada en producción cuando se hace despliegue del modelo. Las limitaciones es que distorsiona o puede distorsionar la relación entre la variable más frecuente y el resto de las variables en el conjunto de datos y puede llevar a la sobrerepresentación de esta categoría en la variable si es que hay una gran proporción de valores faltantes. Y de hecho, como en todas las técnicas de imputación que hemos visto hasta ahora, más grande el porcentaje de datos nulos, más grandes las distorsiones que son ocasionadas con esta técnica de imputación. Entonces, como reglas generales, esta técnica de imputación la utilizamos cuando los datos faltan de manera aleatoria y cuando la proporción de datos faltantes es pequeña, normalmente no mayor al 5%. Este video es corto, pero hay un Jupyter Notebook adjunto en donde te mostramos cómo implementar sustitución por la categoría más frecuente utilizando pandas y también cómo afecta esta técnica de imputación la distribución de la variable y su relación con otras variables, por ejemplo con el target. Antes de pasar al próximo video, tómate unos minutos para ir a través de ese Jupyter Notebook y entender bien los conceptos.